Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente estamos reunidos hoy para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema, muy interesante. Vamos a hablar, primeramente vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias, Dios, porque nos tienes hoy atentos al mensaje de tu palabra. El propósito tuyo para nosotros es que vayamos perfeccionándonos cada día, vayamos descubriendo las áreas en las que necesitamos hacer cambios. Y hoy tú tienes una palabra muy especial para nosotros, Dios, que nos hará reflexionar. Te rogamos, Dios, que tú nos ayudes, Espíritu Santo. Sigue siendo paciente para con cada uno de nosotros, para que podamos estar dispuestos, Dios, a hacer los cambios que tú quieres que hagamos. Bendícenos, Dios, en este día de una manera especial. Te necesitamos, Dios, en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar hoy sobre una historia muy hermosa de la cual nos habla el apóstol Juan, el evangelista, y nos dice allí en el capítulo 8 de su evangelio, dice el versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los últimos, los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, vino a la mujer y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta historia tal vez ya la hemos escuchado muchas veces. Quiero que pongamos el ojo en esta ocasión en el verso 9. El verso 9 dice: Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Esta historia es preciosa. Imagínense, el Señor Jesucristo está trabajando con sus discípulos. Llegan los hombres alborotados porque encontraron a la mujer en pleno pecado. Imagínense ustedes, la trajeron de las greñas y se la aventaron a los pies del Señor Jesús. Y allí estaba ella a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos acusándola. Nuestro Señor Jesucristo estaba, Él conoce el corazón de las personas. Entonces ellos estaban hablando, justificando su actitud de traerla de esa manera y según ellos directamente
a matarla. Entonces, como el Señor Jesucristo pues les dijo de manera sencilla, está bien, la ley dice esto, ok, y la mujer pues ustedes la descubrieron, está bien. Imaginemos que cuando ellos estaban recibiendo estas afirmaciones, estaban recibiendo la razón, pues estaban a punto de lanzar las piedras. Pero nuestro Señor Jesucristo les dio la palabra. Ok. Solamente tomen en cuenta esto. El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Entonces dice aquí el escritor, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. En esta ocasión vamos a hablar precisamente de ese tema, la conciencia. Vamos a tratar de razonar. ¿Qué es la conciencia? Le preguntaron a una niñita, ¿qué es la conciencia? Y la niñita contestó, es mi abuelita. La conciencia es el filtro del hombre pensante. Estamos pensando. El diccionario de Oxford dice, es un conocimiento interno o estado consciente, la facultad que juzga la calidad moral de las acciones o de los individuos. Tenemos también el diccionario de Winston, dice, el sentido moral o consciente dentro de uno que determina si una acción es correcta, si una acción es correcta o incorrecta, buena o mala. Un escritor por ahí bien intencionado escribió, uno puede tener paz con Dios sin una buena conciencia, pero su experiencia no sería de felicidad. Esperemos que este no sea nuestro caso. ¿Es la conciencia la voz de Dios creada dentro del hombre? Nos preguntamos tal vez muchas veces. Y podemos decir no, definitivamente no. La conciencia es algo innato y es universal más bien que una facultad adquirida. ¿Quién tiene conciencia? Solo la gente civilizada y educada es la respuesta. Es la respuesta que muchos pudieran tener, pero pues la respuesta real es que no. Todos tienen conciencia, todos tenemos conciencia. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2, dice el apóstol, recomendándonos a toda conciencia humana. Está hablando el apóstol Pablo sobre la conciencia. Hemos de entender la conciencia no puede ser la voz de Dios, ya que algunas veces conduce a la gente a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Como se revela en las Sagradas Escrituras, la conciencia guiará a un pagano a postrarse ante ídolos de madera y de piedra. La conciencia aprueba hechos de libertinaje sexual en el templo, en honor a los dioses. En ocasiones la conciencia insiste en que un hombre debe asesinar a quien mató a su padre o algún ser amado. Algunas veces ella hace que se abandone a los enfermos en la creencia de que han sido maldecidos por la deidad y deben dejarse a su suerte. La conciencia instruye a los paganos a deshacerse de los bebés gemelos y a hacer muchas cosas horrorosas
según las costumbres y las culturas de algunos países. La palabra conciencia no aparece en el Antiguo Testamento, en la versión 60. Pero esta versión en algunos casos la considera como los riñones. En el Antiguo Testamento la sustituye la palabra corazón. Ahí en la primera libro de Samuel, capítulo 24, verso 5, dice: el corazón, o sea, la conciencia de David, le golpeaba. La conciencia es un juez interno que examina todo lo que hago y digo. La conciencia se expresa antes, durante y después del acto. Algunos piensan que la conciencia será la principal atormentadora en el infierno. Ahí en el capítulo 16, verso 25 del Evangelio de Lucas, tenemos ahí un episodio en el cual, sobre la historia del rico y Lázaro, Abraham le está diciendo al rico, le está diciendo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Hay mucho que se puede decir de la conciencia, pero pues vamos a seguir avanzando. Vamos a ver qué es lo que pudiera ser una mala conciencia. No todas las conciencias son buenas. En efecto, desde la caída, todas son depravadas. La conciencia del hombre fue afectada grandemente en la caída, en el huerto de Edén. En Efesios 4:18 nos dice la palabra: teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Esta escritura describe al hombre inconverso como teniendo el entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón, la conciencia. También tenemos ahí en Romanos 1, del 18 al 32, es un triste comentario de lo que pasó cuando su necio corazón fue entenebrecido, como lo dice el verso 21. El pecado había nublado la pura conciencia adámica de la humanidad. También tenemos en 1 de Timoteo 4:2, dice: advierte de los últimos días, cuando los hombres tendrán cauterizada la conciencia, casi sin conciencia alguna, por hallarse ésta cauterizada y deformada. También el apóstol Pablo le dijo a Tito en el capítulo 1, verso 15, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hagamos la oración de Hebreos 10:22. Nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Reconozcamos el pasado y oremos por continua liberación de mala conciencia. ¿Cuántos nos podemos ubicar aquí en este camino? Tenemos una mala conciencia. Tenemos que preparar nuestro corazón en todo momento para que nuestra conciencia no nos esté acusando y solita se esté ubicando. También tenemos una conciencia acusadora. Ahí en Romanos 2:15 nos dice que se está mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es la obra de la conciencia del hombre. El juicio de la conciencia es categórico, sin dar razones, es absoluto, ya que ni negocia
ni se compromete y es definitivamente individualista. Tenemos también ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Es un cuadro de la conciencia en acción. Cada hombre se alejó con la punzada de este poderoso aguijón que le acusaba, le causaba confusión de rostro y vergüenza. Estamos recordando la historia que leímos al principio, la mujer adúltera. Es un cuadro de la conciencia en acción. Entonces, nuestra conciencia nos acusa, como el Señor Jesucristo dijo las palabras: está bien, ustedes tienen razón, está escrito, y pues, ok, la encontraron pecando, está bien, solamente una cosa. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ahí en el versículo 7 leemos, dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces aquí tenemos que ellos comenzaron a irse uno a uno y se quedó el Señor Jesucristo solo. Afortunadamente, ella tuvo una nueva oportunidad. Ahora vemos también una conciencia purificada, limpiada. En Hebreos 9:14, esta escritura hace referencia a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de tomar en serio ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Primeramente, démonos cuenta de la maldad de una conciencia depravada. Permitamos que la convicción conduzca a la conversión de las normas de la conciencia. No silenciemos más nuestra conciencia, sino oremos para que sea iluminada por la palabra de Dios y podamos ver con claridad lo que está pasando con nosotros. No debemos de estarnos justificando. Lo que es blanco, lo que es verdad, y no hay verdades a medias. Permitamos que la conciencia mantenga una norma de rectitud alta y agarrémonos de ella. Algunos han sufrido tortura, han perdido las propiedades y la reputación, y llegando aún al martirio antes que ofender a su conciencia. Una buena conciencia nos da significado a la vida, nos da riqueza, nos da plenitud y propósito, y nos da placer. Tener una conciencia tranquila nos da completa libertad, pero cuando tenemos algo por ahí que nos está estorbando, nuestra conciencia no nos deja tranquilos. Hemos de limpiar siempre nuestra conciencia. Permitamos que la palabra de Dios instruya diariamente a nuestra conciencia acerca del plan y la voluntad de Dios. La conciencia despierta ejerce presión sobre la vida personal para conformarse al conocimiento del pecado y de la justicia derivados del estudio de la palabra de Dios. Tenemos también una conciencia limpia. En 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En 2 de Timoteo 1:3 nos dice: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. En la conversión no solamente el alma es salvada,
sino que también la conciencia es transformada. Frecuentemente este cambio de conciencia es un proceso gradual. A medida que el individuo es instruido más perfectamente en la voluntad de Dios. El individuo es instruido más perfectamente en la voluntad de Dios por medio de la palabra. La conciencia es purificada por la sangre de Cristo. Esto se enseña, ya lo vimos en Hebreos 10, del 2 al 10. Desde la sangre de los sacrificios de animales era un tipo de aquella figura de Cristo que había de venir. El nuevo nacimiento no se opone a la conciencia, más bien restablece el orden normal. Los inconversos piensan de la conciencia como una carga, pero para los salvados la conciencia es de gran ayuda. Para la gente que es salva, la conciencia es una amiga que conoce y ama y busca a los mensajeros de Dios. La norma de la conciencia es la perfección. Allí en Mateo 5:48 nos dice nuestro Señor Jesucristo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es una norma de nuestra conciencia, la perfección. Y esta norma está establecida, nuestro Señor, nuestro Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento, nos dice ahí en Levítico: sean perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si nosotros somos perfectos, entonces nuestra conciencia no tendrá problema, estaremos limpios, estaremos libres de condenar y de ser condenados. Tenemos también que hay veces que tenemos una conciencia débil. El recién convertido descubrirá que su conciencia es demasiado débil como para apoyarse en ella. Allí en 1 Corintios 8, verso 7, dice: y su conciencia, siendo débil, se contamina. También en 1 Corintios 8, 10, la conversión es la recreación de la conciencia, que por mucho tiempo había sido silenciada. Esta debilidad puede ser vencida con oración, estudio bíblico y obediencia constante. El problema es reconocerla, ya que la solución es muy directa y simple. A menudo los convertidos culpan a otras cosas, el ambiente, la educación, los amigos, etc. El Señor desea fortalecer y afirmar la conciencia débil. La conciencia débil no es otra cosa que una conciencia cauterizada, una conciencia dormida. Es débil porque no nos sirve y estamos llevando una vida licenciosa, una vida desordenada. Y pues no pasa nada, están tranquilos. Pero estamos cargando nuestra conciencia. Cuando venga la luz, descubriremos cómo estamos y todo el trabajo que se necesitará hacer. Ahora vamos a esta parte que nos habla sobre una buena conciencia. La buena conciencia. Este es el deseo de Dios para cada creyente, la buena conciencia. No estemos en guerra contra nuestra conciencia, sino en paz con ella. Sometámonos a la conciencia iluminada y obedezcámosle implícitamente. En 1 Timoteo 1:5 dice: el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia. También hay en 1 Timoteo 1:19, Pablo exhorta a Timoteo a tener fe y una buena conciencia. En 1 de Pedro 3:16 hace mención, dice: teniendo buena conciencia. Nos exhorta a tener buena conciencia, vivir de tal manera que aquellos que nos calumnian sean avergonzados. El mensaje de la conciencia es dirigido a la voluntad. Si la voluntad obedece, la conciencia se desarrolla.
Si la voluntad se resiste, la conciencia será debilitada y fácilmente silenciada. Oremos para que Dios nos dé una buena conciencia, una conciencia sensible. Cuidémonos de la actitud de los que se dicen ser expertos, los que se dicen ser sabios, que tienen una conciencia sensible en sus asuntos o en los asuntos menores, pero pasan por alto los asuntos más importantes. La conciencia es algo viviente, sujeto a crecimiento y a desarrollo. Nuestra conciencia tiene que estar fuerte, tiene que estar de una forma que nada la pueda convencer de ser debilitada, porque si no la mantenemos con cuidado, va a ser debilitada y fácil de manipular. Y cuando perdemos el control de nuestra conciencia, pues todo lo que hagamos lo vamos a hacer con toda libertad, pero llegará el día en que diremos, híjole, ¿qué está pasando? De repente todo estará oscuro y ya no podremos avanzar. Todos se nos habrán ido, estaremos solos. ¿Por qué? Porque estábamos actuando sin conciencia. Hemos de tener una conciencia sin ofensa. Ahí en Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pienso que esta es una de las metas más altas de la vida del creyente, o debiera de ser. Hechos 24:16, leamos de nuevo. Dice el apóstol Pablo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Guardémonos de tener una conciencia patológicamente supersensible, que mantiene al individuo en conflicto continuo. El resultado de la justificación es paz y no conflicto. Oremos mucho por una conciencia que atienda a la voluntad de Dios, como está revelada en las Escrituras. En la oración, durante nuestro devocional, detengámonos a escuchar la voz de la conciencia. Dios nos está hablando. El Espíritu Santo mora en el creyente y obra a través de la conciencia. Muy importante. Una conciencia sensible a la presencia de Dios produce cristianos fuertes, concienzudos, de los que se puede depender, se pueden confiar. Estos son sobrios y útiles en el reino. Una conciencia insensible produce personas descuidadas. La influencia debilitadora en la iglesia actual. La gente que no tiene conciencia no puede tener participación en ninguna parte porque todo lo destruye. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Está fuerte? ¿Está limpia? ¿Es real nuestra conciencia? ¿La cuidamos? Acordémonos, el Espíritu Santo mora en el creyente y obra a través de la conciencia. ¿Cuál es nuestra reacción a este estudio sobre la conciencia? ¿Hemos aprendido algo? ¿Alguna vez hemos analizado nuestra propia conciencia? ¿Es mi conciencia mala? ¿Es acusadora? ¿Ha sido purificada? ¿Es limpia? ¿Es débil? ¿Es buena? ¿Es sin ofensa? Ningún médico puede encontrar el órgano llamado conciencia, pero sabemos que lo tenemos. ¿Nos pasamos el tiempo tratando de callar o matar a la conciencia con razonamientos plausibles? Hagamos la determinación de permitir que Dios examine y controle nuestra conciencia. Un estudiante escribió en un examen, cuidado con la conciencia, ella regresará. ¿Queremos paz?
obedezcamos la conciencia y tendremos paz en el corazón. Que nada nos acuse. Tengamos una limpia conciencia. Entendamos que tenemos una conciencia que tiene que estar despierta, que tiene que estar filtrando todas nuestras acciones, todas nuestras reacciones, todas nuestras palabras. Somos grandes y decimos muchas cosas. Influimos en muchas personas. A veces nos olvidamos de nuestro Dios y queremos agradar al hombre. Y nos olvidamos si lo que estamos haciendo Él lo aprueba. Y al rato decimos, bueno, lo voy a hacer, y al rato le pido perdón a Dios. Eso no es una buena conciencia. Hemos de guardarnos porque ese al rato tal vez no llegue. Oremos al Señor que nos dé ese discernimiento, esa capacidad, ese ánimo, ese deseo de mantenernos libres, de mantenernos limpios, de no estar arrastrando absolutamente nada que nos pueda privar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando oramos a Dios y nuestra conciencia está cargada, nuestras oraciones no llegan, porque nuestra conciencia está debilitada y permitió, al ser débil, permitió que hiciéramos muchas cosas de las cuales en el momento en que estamos orando, estas se vuelven obstáculo. El enemigo está de acuerdo en utilizar nuestra conciencia y manipularla, pero depende de nosotros que la tengamos limpia y podamos agradar al Señor. Recordemos el Salmo 51 en el cual David había cometido esas faltas tan agresivas y le decía al Señor, límpiame más y más, cambia mi corazón, renuévame. Cada que cometemos errores nos debilitamos cada vez más y a veces tenemos la misericordia de Dios en que podemos ir y el Señor nos recibe y nos restaura. Pero no debemos de olvidar que tenemos nosotros que ir y restaurar las relaciones, regresar lo que defraudamos, abrazar las veces que no quisimos abrazar, rectificar, pedir perdón, decir lo siento, perdóname, me equivoqué. El Señor ya nos perdonó, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también con las personas. Padre, te damos gracias por tu palabra. En ella nos exhortas a vivir cada día mejor, porque si estamos libres de conciencia, si no tenemos problemas con nadie, si amamos a las personas como tú nos amas a nosotros, si perdonamos a nuestros hermanos, a las personas, sus ofensas, si tenemos una conciencia limpia de todo rencor, de toda falsedad, de todo engaño, de toda soberbia, de toda altivez, de toda mala actitud, si nos disponemos a mantener siempre vigilada nuestra conciencia y a dejarnos llevar por tu Espíritu Santo, tu palabra dice que prosperaremos. Queremos prosperar delante de ti. Queremos agradarte, Dios. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a tener una limpia conciencia, Dios. Bendice nuestras vidas. Bendice nuestras vidas, Dios. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, porque es maravilloso saber que tú nos amas y que tienes algo grande para nosotros. Ayúdanos, Dios, a agradarte, para estar limpios y sin mancha delante de ti en todo tiempo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga sus vidas. Por favor, comparta este mensaje con las personas que ame.
Si le ha gustado, póngale un like ahí ¿cómo se llama? Al YouTube, para que, pues de algo ha de servir. No es para mí. La palabra de Dios es viva, es vida también. Y nos ha de gustar. Si le damos like a tantas cosas, hagámoslo a la palabra de Dios. Les pido también que estén orando porque la iglesia se está enfriando. Los tiempos son difíciles, esa pandemia no cede. Estén orando por el pueblo de Dios para que se guarden, para que respeten las normas, para que creamos que esto es real y estemos orando para que Dios nos guarde y nos permita seguir seguir siendo ejemplo de los creyentes en obediencia. La palabra dice que hemos de sujetarnos a las autoridades, y si las autoridades establecen protocolos, hemos de cumplirlo. Si se trata de andar con cubreboca, hagámoslo. No demos lugar a las autoridades a que nos vayan a avergonzar y llamándonos la atención. Seamos ejemplo de los demás. Cuídese mucho. Si necesita asistencia en oración o de alguna forma, por favor, hágamelo saber con todo gusto. Me pongo en contacto con usted y oramos. Gócese porque el Señor viene pronto. Él es fiel y verdadero. Dese un abrazo ahí en donde está y denos una razón para saber que usted está aquí. Les amamos. Dios les bendice.